Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de la segunda carta a los tesalonicenses. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tesalonicenses consta de 3 capítulos, 47 versículos. Leyendo la segunda carta a los tesalonicenses, muchos pueden sorprenderse al ver que Jesús es descrito como el que destruye a un adversario con solo un soplo de su boca. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Pues esto define mucho de la presentación de él que encontramos en los evangelios. De hecho, para entender estas expresiones es necesario conocer el lenguaje apocalíptico que se usa aquí, pues es típico de esta literatura mostrar con dramatismo y poder la victoria de Dios ante los enemigos, a fin de dar esperanza a quienes sufrían persecuciones. De esta forma, se muestra que es propio de nuestra fe esperar y creer que el mal no tendrá nunca la última palabra, pues Cristo ya lo ha vencido. Nota importante para los padres al momento de leer la segunda carta de los tesalonicenses en compañía de sus hijos. Los escritos apocalípticos pueden resultarnos hoy poco familiares y a veces muy difíciles de entender, aun para las personas formadas. Por eso no es recomendable que los niños, jóvenes, incluso los padres de familia, lean esta carta a los tesalonicenses sin la guía de un buen director espiritual. Esquema importante al momento de la lectura de la segunda carta a los tesalonicenses. Introducción, la venida del Señor, instrucciones a la comunidad, despedida. Datos generales de la segunda carta a los tesalonicenses. Si es obra de San Pablo, debió ser escrita hacia el año 52, pero si procede de un discípulo suyo, quizá habría que situar la fecha de composición entre los años 80 y 100 después de Cristo. Está dirigida a la iglesia de Tesalónica, puerto del norte de Grecia. Aunque la segunda carta a los tesalonicenses afirma tanto al inicio como al final que es obra de San Pablo, expertos bíblicos piensan que fue uno de sus discípulos quien la escribió dentro de las 2 décadas del siglo I. Usar el nombre de San Pablo era una forma de honrar su memoria y su mensaje. De todos modos, provenga de San Pablo o de uno de sus discípulos, esta carta retoma algunos de los temas que ya se trataron en la primera carta a los tesalonicenses. Tal es el caso de la pregunta acerca de la segunda venida de Jesús. En primer lugar, el autor aclara el malentendido sobre el tiempo en que el Señor debería regresar, lo cual causaba no pocos problemas entre la comunidad. Por ejemplo, muchos habían dejado de trabajar o se entregaban a excesos creyendo que ya venía el Señor. Por eso, el autor afirma que antes de la segunda venida muchos otros acontecimientos debían suceder. El adversario, que está listo para engañar, será descubierto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Y entonces el Señor lo destruirá con el aliento de su boca. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Las acciones de Jesús aparecen aquí descritas recurriendo a imágenes dramáticas muy comunes en la literatura apocalíptica para asegurar a los tesalonicenses que el Señor juzgará a los que los persiguen. En este tipo de literatura se asegura que el bien triunfará
finalmente sobre el mal y se interpreta el sufrimiento de los creyentes como parte de la batalla cósmica entre el bien y el mal, de la cual Cristo ya había salido victorioso. Este mensaje debió ser de particular utilidad para los tesalonicenses, porque se sabe que ellos soportaron duras persecuciones y contrariedades. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4. Al concluir su carta, el autor asegura a los creyentes que el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los preservará del maligno. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3. Y por último, les recomienda que, aun en medio de la persecución, no se cansen de hacer el bien. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.